Consejos para vivir en libertad. Este es nuestro último mensaje en la epístola a los Gálatas. Consejos para vivir en libertad. Si el llamado de la epístola, si la exhortación de Pablo es permanezcan firmes, hermanos, permanezcan firmes y libres en Cristo, bueno, aquí vamos a considerar tres consejos finales, tres consejos para vivir en libertad. Pablo termina la primera epístola a los Corintios de la siguiente manera. Yo sé que estamos en Gálatas, no se espante, no me equivoqué, no se equivocó usted tampoco, pero observe cómo Pablo termina la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, versículos 19 y 21, o 19 al 21, mejor dicho. Pablo termina esta epístola así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y dice el verso 20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Hay algunos rasgos que se parecen a lo que leemos en Gálatas, pero no del todo. En su epístola a los Filipenses, Pablo termina de una manera muy similar. Vea cómo dice Filipenses 4, versículos 21 al 23. Pablo le dice a los filipenses: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Otra vez, hay uno que otro rasgo que se parece al cierre de la epístola a los Gálatas, pero no del todo. Las demás cartas paulinas también terminan de una manera muy similar a estas, a excepción de la carta a los Gálatas, a excepción de la carta que hemos estado estudiando aquí. Todas las demás tienen rasgos de una carta. Hay un saludo inicial de quien escribe y una despedida afectuosa de quien escribe. A los filipenses incluso dice: yo estoy escribiendo este saludo con mi propia mano. Perdona, a los Corintios, yo estoy escribiendo ese saludo de mi propia mano. Tienen rasgos muy similares cada una de las epístolas paulinas, a excepción de la carta a los Gálatas, que aunque tiene uno que otro detalle que nos hace pensar en ese saludo convencional de Pablo, no es del todo igual a las demás. De la misma manera que su comienzo fue diferente a las otras cartas, esta epístola termina diferente. Termina con la misma dosis de sobriedad, de seriedad con la que Pablo escribió absolutamente toda la carta. Siendo la primera epístola escrita por el apóstol Pablo, tiene un carácter muy importante, muy sobrio, acerca del mensaje que tiene que dar a los Gálatas. Un mensaje que, hermanos, sin duda alguna fue pertinente para todas las iglesias en el tiempo en el cual fue escrita, porque todas tenían amenazas similares como la que estaba enfrentando los Gálatas, aunque en la región de Galacia este problema se había agravado. Y por eso Pablo escribe esta carta con urgencia y con un énfasis fuerte en la verdad. Y como que pareciera, dijimos, que cada capítulo, cada verso, cada sección de la carta, Pablo está hablando de las mismas cosas. La realidad es que así es. Pablo no quita el dedo del renglón, encara la mentira y habla la verdad del Evangelio, la única verdad del Evangelio, que es el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Y de la misma manera termina la carta, con este mismo tenor de seriedad, de importancia, de cierta manera de urgencia. El final de la epístola viene a ser como un pequeño resumen en el que Pablo quiere enfatizar una vez más su enseñanza y la exhortación a sus hermanos gálatas, para que ellos eviten la mentira de los falsos maestros, para que ellos no pierdan de su vista el evangelio de la gracia y para que ellos permanezcan firmes en la libertad que Cristo les dio. Una vez más Pablo vuelve a esta enseñanza, cierra su carta de esta manera.
No manda saludos de los hermanos que están con él, no manda saludos a los hermanos de tal casa, a los hermanos de tal otra casa, como lo hacen las otras epístolas. No desperdicia una porción de la hoja, por decirlo de esta manera, sin ocuparse una vez más en reiterar su enseñanza a los Gálatas. Recuerde que hemos leído a Pablo que dice a los Gálatas acerca de la esperanza que aguarda todavía en él, de que ellos no se alejen, de que ellos respondan favorablemente al mensaje del Evangelio, que ellos no olviden la verdad y que no se envuelvan de esa corriente de mentira que los falsos maestros estaban propagando entre ellos. Pablo considera de suma importancia su mensaje a los Gálatas y lo expresa con las palabras del verso 11. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Pablo quiere hacer énfasis en su mensaje, hermanos. Y escribe de esta manera como diciendo a los creyentes gálatas, no pasen por alto esto. No pasen por alto mis palabras. Vean que es importante para mí, es importante para ustedes. Ahora, después de 6 capítulos expuestos, hermanos, 15 sermones, contando el de hoy 16, después de 15 exposiciones de la epístola a los Gálatas, iglesia, queridos hermanos, nosotros tampoco debemos pasar por alto este mensaje. Es la palabra de Dios inspirada a Pablo para los Gálatas, mas plasmada en las Sagradas Escrituras para ti y para mí también. Así es que no podemos pasar por alto, no debemos pasar por alto el mensaje a los Gálatas. Es pertinente también para nosotros hoy. Es necesario también para nuestras vidas hoy. Así es que llegando a esta última sección, es mi deseo hoy, en base a lo que el Señor ha hablado por medio de estos versos, llevarnos a esta verdad. Que esta verdad quede, permanezca en nuestros corazones y nos conduzca a responder en obediencia para la gloria del Señor a su palabra expuesta. Y ese es el punto central de nuestro sermón esta mañana. Si Cristo te hizo libre, escucha bien, iglesia, escuche bien cada creyente. Si Cristo te hizo libre, no temas a causa de la cruz. No temas. Más bien gloríate en ella, gloríate en la cruz. Confía en la gracia del Señor y vive en libertad. Una vez más, si tu fe está en Cristo, si Cristo te ha hecho libre, no temas a causa de la cruz. Más bien gloríate en ella. Confía en la gracia del Señor y vive en libertad. Vive en libertad. Hemos leído el verso 11, donde Pablo hace ver la importancia de su mensaje en toda la carta y aún en el final de la carta. El verso 12 nos dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Pero vea lo que dice ahí al final, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y ese es nuestro primer precepto para hoy, hermanos. Este es nuestro primer consejo para vivir en libertad. No temas a causa de la cruz. No temas. No termines agradando a la carne por temor a proclamar el evangelio de la cruz. No termines, hermano. No terminemos, iglesia, agradando a la carne por temor a proclamar el evangelio de la cruz. Una vez más, Pablo alza su voz en contra de los judaizantes y les quita la máscara. Ellos tan solo deseaban, dice Pablo, agradar a la carne. Su deseo era causar una buena impresión en lo exterior. Literalmente, presentar una fachada agradable en la carne. Quizá muchas veces hemos sido nosotros alguien así. Quizá muchas veces la iglesia ha corrido el peligro de actuar de esta manera, presentando una fachada agradable a la carne, por temor quizá. Estaban completamente interesados estos judíos religiosos en sí mismos.
y no en los Gálatas. Pablo hizo este contraste, haciéndole saber a los Gálatas que él verdaderamente estaba interesado por ellos, por su condición espiritual, pero no así los líderes religiosos judíos. No así los judaizantes. Estos trataban de obligar a los gentiles creyentes a que se circuncidaran para ellos tener una buena imagen ante sus hermanos judíos. Pablo dice que una de las razones de su enseñanza legalista es porque tenían temor a ser perseguidos por causa de la cruz. Tenían temor. Parecían ser buenos, llamémosle creyentes. Parecían hombres verdaderamente religiosos, interesados en el corazón de aquellos gálatas a quienes les estaban brindando una, según ellos, correcta enseñanza del evangelio. Pero dice Pablo que la realidad es que hacían eso porque temían por causa de la cruz. Pareciera ser que ni ellos tenían una clara convicción ni del evangelio de la gracia, ni tampoco cómo tenía o tomaba lugar con sus preceptos de la ley. Pero por temor a sus hermanos judíos, decían a los gálatas, a los gentiles creyentes: circuncídense, cumplan la ley, guarden los preceptos de la ley, hagan obras. Porque temían que si su predicación se basaba única y exclusivamente en el evangelio de la cruz, sus hermanos judíos los despreciaran. Se parece mucho a los peligros de la iglesia moderna al tiempo presente. Se parece mucho a las tentaciones de los creyentes en el presente siglo, que temiendo la cruz ponen en juego la verdad. Titubean en proclamar con fidelidad el evangelio de la cruz, no solo para no herir a quien escuche, no solo para no ofender a quien escuche, sino para no enfrentar el rechazo, la burla, el menosprecio y quizá en su momento la persecución por causa del evangelio de la cruz. Estos judíos sabían muy bien que un judío que se apartaba de las tradiciones judías y aceptaba el evangelio de Cristo de todo corazón, no podía esperar otra cosa que una amarga persecución por los de su propio pueblo. ¿Cuántas noticias? No allá, no en el Medio Oriente, en nuestro país, aún en nuestro estado. ¿Cuántas noticias no existen y que no conocemos de hombres y mujeres que por causa del evangelio han sido no solo repudiados por su familia, sino por su comunidad entera, y han sido excluidos de la misma por causa de la cruz, por causa del evangelio de la cruz? Pero muchos creyentes, por no enfrentar tal rechazo, guardan silencio. Por no enfrentar la oposición de su familia y el rechazo de los suyos. Jesús advirtió esto mismo a sus discípulos. Vaya a Mateo capítulo 10, versículos 16 al 18. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 18. Y a esos primeros creyentes, a estos que impulsarían la conformación de la iglesia de Cristo y que proclamarían con denuedo el evangelio de Cristo, Jesús les dice las siguientes palabras en Mateo 10, versículos 16 al 18. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y ve al verso 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Por causa de Cristo, Jesús le está diciendo, por causa de mí, le está diciendo a sus discípulos, los van a perseguir, los van a rechazar, los van a llevar a juicio, los azotarán.
Y no es la única ocasión que Jesús advierte esto. No es la única ocasión en la que la Escritura habla acerca del rechazo, del repudio que el creyente puede enfrentar por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Por causa de Cristo. Así es que, hermanos, sin duda, estos religiosos judíos que decían creer el Evangelio de Cristo, porque estamos hablando de un grupo que decía proclamar, que decía creer el Evangelio de Cristo, pero predicaba a Cristo y algo más. A fin de cuentas predicaba un evangelio de obras, no el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Así es que a estos judíos religiosos que decían creer en el evangelio de Cristo, al mismo tiempo negaban ese evangelio al preservar el sistema de la ley, para no enfrentar el rechazo de los de su propia religión. Es decir, que con sus palabras decían creer el evangelio, pero en sus prácticas seguían haciendo todo tal y cual como lo hacían antes, para no enfrentar el rechazo de los de su propia religión, para no enfrentar persecución. Seguían las mismas tradiciones religiosas, las mismas costumbres eclesiásticas, solo que decían creer en Cristo. Pero hermanos, es el evangelio de Cristo y nada más. Es el evangelio único en la fe de Cristo Jesús. Es solo por la fe en Cristo Jesús y nada más. Porque en el momento que usted cree que su fe está en Cristo, pero necesita algo más, pero tiene que hacer algo más, entonces no está creyendo el evangelio de la gracia. Así es que estos hombres creían creer el evangelio, decían creer el evangelio, pero por temor a la persecución, seguían proclamando un evangelio de obras, seguían guardando los preceptos de la ley judía, porque temían el rechazo y la persecución de su propia religión. Para nosotros, ciertamente hoy hablar de la cruz, hermanos, como lo hemos hecho esta mañana, cantar de la cruz, incluso para algunos, el colocar una cruz sobre una pared, sobre un edificio, aún sobre nuestra ropa, parece de lo más común en el presente tiempo. Pero para los creyentes del primer siglo, hermanos, la cruz era un símbolo de completa humillación. Representaba la muerte más vil. Se dice que un romano educado nunca mencionaría la cruz en una conversación culta, porque la cruz significaba desprecio y vergüenza. Y hoy nosotros hemos cantado un montón de la cruz y hablamos de la cruz. Y podemos incluso portar la cruz, pero no tiene la misma implicación para nosotros que lo que tuvo para los creyentes del primer siglo. Mucho menos para un creyente judío. La Escritura dice que para los judíos la cruz era piedra de tropiezo. Y para los gentiles locura. Pero también la Escritura dice que para los que verdaderamente creen, la cruz es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. De modo, hermanos, de modo, iglesia, que tú y yo no tenemos por qué avergonzarnos de la cruz. No debemos temer a la burla o al desprecio de los hombres, la familia o la religión. Porque si verdaderamente hemos creído el evangelio de la gracia, la cruz ha venido a tomar un valor completamente diferente para nosotros. Y ahora ya no estamos hablando, de hecho no hablamos del mero símbolo, de la imagen que nos recuerda, de este símbolo religioso que nos recuerda el sacrificio de Cristo. De hecho el énfasis está ahí. No adoramos la cruz, aunque cantamos la cruz. Adoramos al que murió en la cruz y al que venció en esa cruz la muerte y el pecado. La cruz nos habla del sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados. Nos habla del triunfo sobre la muerte. Es el lugar, querido hermano, donde tu condena fue pagada, donde tu libertad fue ganada.
Eso es lo que proclamamos con el mensaje de la cruz. Es a Cristo a quien damos la gloria por lo que en la cruz hizo. Ese es nuestro gozo al cantar de la cruz. Que en esa cruz nuestro pecado fue pagado. Nuestra libertad fue ganada. El sacrificio perfecto fue ofrecido sobre ese madero para que tú y yo, por la fe en Cristo, no tengamos que seguir cargando el peso del pecado. Nuestra condena. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y ese precio lo debimos haber pagado tú y yo, y fue pagado en la cruz. Fue pagado en la cruz. Así es que no te avergüences de la cruz. No temas llevar la cruz. Gloríate en la cruz de Cristo. Y al final vamos a enfatizar en esto, pero hermanos, de ninguna manera podemos terminar agradando a la carne por temor a proclamar el evangelio de la cruz. Y podemos pensar en la vergüenza, la burla, el menosprecio. Y en nuestro municipio, en nuestra localidad, hoy en día no hay persecución. Pero ¿y si lo hubiera? No debemos temer llevar la cruz. No debemos cambiar nuestras acciones y nuestras palabras. No debemos censurar nuestro mensaje. Mucho menos debemos transformar nuestra forma de vivir por temor al rechazo, por causa de llevar el evangelio de la cruz. Hermanos, no recuerdo ni con quién platicábamos de esto en días pasados, pero este púlpito, ya recordé con quién. Este púlpito podría ser mucho más popular. Un video subido a internet podría ser mucho más popular. Quizás si nuestro mensaje pareciera ser más amable, más motivador, más emotivo, que solo estar hablando de la cruz, de la muerte, de la condena y de la necesidad de salvación, del arrepentimiento, del perdón de pecados. Quizá habría mensajes más atractivos, pero eso sería temer a causa del evangelio de la cruz. Eso sería buscar la popularidad y volver a la carne. Y Pablo dice, no termines agradando a la carne. El mensaje de hoy nos lleva a esto. No vuelvas con deseo de agradar a la carne y no ser rechazado. Hermano, muchas veces callamos. Muchas veces por temor al desprecio no anunciamos lo que Cristo ha hecho. Ni siquiera hablamos de nuestra fe. Muchos a nuestro alrededor ni siquiera saben que nuestra fe está en Cristo y que somos parte de una comunidad de creyentes que ha creído el mismo evangelio, porque no vaya siendo que me dejen de hablar. Ya no me van a invitar a comer, ya no me van a invitar a comadrear. Mis niños ya no van a ser juntados con esos niños porque los van a empezar a despreciar. Ahora, no solamente pasa eso, sino que muchas veces camuflajeamos nuestra conducta con la conducta del mundo, imitamos sus costumbres, imitamos sus acciones y entonces parecemos uno entre ellos. Por temor al evangelio de la cruz, por no ser rechazados. Callamos la verdad porque no queremos enfrentar la oposición de este mundo. Hermanos, no terminemos agradando a la carne. No lo hagamos por temor a proclamar el evangelio de la cruz. No nos avergoncemos del evangelio de la cruz, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Si Cristo te hizo libre, no temas a causa de la cruz, más bien gloríate en ella, confía en la gracia del Señor y vive en libertad. Observemos nuestro segundo consejo. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y al mundo, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El segundo consejo que quiero que consideremos hoy es: gloríate en la cruz
de Cristo. Hemos dicho que no debemos temer, por la causa de la cruz. Antes bien, tenemos que gloriarnos en la cruz de Cristo. ¿Por qué los judaizantes insistían tanto en la circuncisión? ¿Es genuino su celo de la ley? ¿Su interés venía verdaderamente de preservar con fidelidad las normas de su religión? Ya hemos observado que lo hacían primeramente por temor a enfrentar el rechazo y la persecución, al proclamar la fe en el solo evangelio de la cruz. Pero ahora Pablo dice que también lo hacen para traer gloria a sí mismos, para gloriarse en la carne. Es un tema de popularidad, de prestigio. Dice Pablo que ni ellos mismos guardaban la ley. Por lo tanto, les acusa por su deshonestidad. Una palabra que podemos emplear en cuanto a eso es hipocresía. No tenían la intención de obedecer la ley. Verdaderamente no era esta su intención. Aun si pudiesen cumplir en totalidad la ley, ellos no pretendían el cumplimiento de la ley. Su reverencia hacia la ley no era más que un disfraz para cubrir su verdadera intención: ganar más convertidos para su causa. Ganar más convertidos para su causa. Querían reportar grandes estadísticas y recibir más gloria. El tema, hermanos, era números. Queremos números. Hoy en día hay muchas religiones alrededor del mundo que persiguen esta filosofía de ministerio. Números, sillas llenas, cultos a reventar y mega iglesias. Mientras más gente, más popularidad. Mientras más popularidad, y bueno, ya nos podríamos ir ahí a otros conceptos más. Pero muchos incluso dicen predicar el evangelio de Cristo, pero antes que pensar en la necesidad de las almas de encontrar en Cristo salvación y vida eterna, están pensando en nuevos adeptos que sumen a las filas de la iglesia, que sumen a la membresía y con ello los beneficios de tener más miembros y más ingresos y más apoyos y más popularidad y más fama. Hermanos, lo digo con sinceridad. Aún el hecho de nosotros estar haciendo una grabación y publicarla en internet no tiene el interés de que tengamos muchos más y más y más seguidores en las redes o las plataformas del internet. El deseo es que muchos más puedan escuchar el evangelio de Cristo y puedan ser persuadidos por la obra del Espíritu a creer el evangelio de verdad. No importa si sean 5 seguidores y de ellos solo 3 los que lo vieron. Si de entre esos 3 uno cree el evangelio, la gloria sea a Cristo. Ese es el propósito. Pero estos judíos religiosos y celosos de su religión estaban interesados en su propia popularidad. Querían números, querían más adeptos a la religión judía, que vinieran de ese paganismo y en esta mezcla de evangelio y ley, ellos presentarlos ante los judíos como sus nuevos seguidores. Alguien dijo: una religión basada en lo externo y en el comportamiento como una forma de salvación puede estimular el orgullo y dar popularidad, pero no puede dar la vida eterna que promete. Repito, escuche bien, una religión basada en lo externo y en el comportamiento como una forma de salvación puede estimular el orgullo y dar popularidad, pero no puede dar la vida eterna que pretende, que promete. Hermanos, mientras más leyes cumplieran estos hombres, o mientras menos faltas hicieran, mientras más gentiles circuncidaran, todas y cada una de las obras alimentaban el orgullo religioso de los judíos. Y les brindaba argumentos para jactarse de su propia
justicia. Hay religiones al tiempo presente que van listando puertas tocadas, estudios impartidos, creyentes recibidos, adeptos a la religión. Y esto va siendo contabilizado como un tema de popularidad o como un propósito de ganar el favor de Dios. Ese es el evangelio de las obras, contra el cual Pablo está exponiendo a los Gálatas, de lo que hemos estado estudiando en esta exposición. Ese no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio de la gracia. Ese tipo de religión, este tipo de culto, este supuesto evangelio, ciertamente realza el orgullo religioso. Alimenta nuestro orgullo. Es como si volviéramos de la iglesia o aquella empresa piramidal y usted tiene la oportunidad de ir ascendiendo y prosperando y ganar un mejor lugar mientras más primero mientras más invitados vaya trayendo, y de esos invitados el que tome un estudio y usted va a ir subiendo, y de ese que tome el estudio el que tome una decisión de fe, y de ese que tome una decisión de fe el que se bautice, y usted va a ir escalando, va a ir escalando. Y hay grupos religiosos que tienen esta filosofía. ¿Es el deseo acercar a más personas a Cristo? No, es el deseo de escalar y ganar más popularidad y más orgullo y más fama y más poder. Es el mismo ejemplo de estos judíos religiosos que estaban predicando a los Gálatas un falso evangelio y que querían solo jactarse de ellos mismos. Es decir, ve cuánta gente estoy trayendo, ve cuántos convertidos estoy logrando, ve cuántas circuncisiones llevo en este mes. Ese era el orgullo que ellos perseguían. Pero contrario a los judaizantes, el apóstol Pablo declara que su gloria está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, enfatiza: lejos esté de mí gloriarme. Jamás acontezca que yo me gloríe, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Y en la Escritura, desde Hechos en adelante, hay una descripción del crecimiento tan increíble que la iglesia de Cristo tuvo en el primer siglo. Y hermanos, gran parte de ese crecimiento de la iglesia se le debe a la obra y ministerio del apóstol Pablo. Muchos creyentes, y no solo creyentes, aunque siguen siendo creyentes, pero siervos del Señor, como Tito, como Timoteo, como Bernabé. Muchos dedicaron su vida al servicio del Señor y fueron instruidos a los pies de Pablo. Él fue mentor de estos jóvenes pastores. Él estableció iglesias y pastores en las iglesias. Pero Pablo no se jacta de ninguna de estas cosas. Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme en esto. Lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se gloriaba en la cruz porque, hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo en ella era la fuente de su propia justicia. Él no era justo, Él era injusto, como usted y yo lo somos. Es la justicia de Cristo de la cual Él se jacta. Era la fuente de su propia justicia y también de su aceptación ante Dios. Usted y yo, por causa del pecado, estamos separados de Dios. Y esta es una condición que eternamente permanecerá en aquellos que sin Cristo vagan por este mundo. Por eso cantábamos hoy: peregrino que vais por el valle, donde solo hay sufrimiento y dolor, donde tu carga cada día se vuelve más pesada. Dice: ven y ponla a los pies de Cristo. Y así como en la vida de todos los creyentes, Pablo sabía que Cristo y el evangelio de la cruz de Cristo eran la fuente de su propia justicia y aceptación ante Dios, delante de Dios. Y esta
obra redentora de Cristo, hermanos. Este evangelio de gracia había puesto fin a la frustración y a la desesperanza de aquel hombre religioso que trataba de ganar el favor de Dios por medio de obras. Tal era la religión de Pablo, tal era su convicción en que sus obras ganarían el favor de Dios, que él creía como un acto correcto de sus obras, estar llevando a la muerte a los que profesaban el evangelio de la cruz. Siendo Saulo, esta era su labor, y él creía que estaba haciendo bien. Y él creía que por medio de estas obras estaba ganando el favor de Dios. Pero ahora Pablo había sido librado de esta condición. Pablo tenía, por cierto, lo que a los Corintios les dice en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios 5, 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vea qué hermosa noticia del evangelio nos es dada en Corintios, hermanos. Al que no conoció pecado, querido amigo, querida amiga, escucha esto: al que no conoció pecado, por ti fue hecho pecado. Esa es la manera en la que tú puedes ser hecho justicia de Dios en él. De otra manera, cuando Dios te ve, Dios ve a un hombre y a una mujer pecadores, merecedores del castigo eterno, separados de Él por causa del pecado. Pero cuando nuestra fe es puesta en Cristo, cuando nosotros creemos en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados, ese récord de pecadores, ese récord de deudas que nosotros no éramos capaces de pagar, es borrado y nos es atribuido un récord limpio, sin deuda, de perfecta justicia, que es la cuenta de Cristo que nos es atribuida a nuestro favor. De modo que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como justicia de Dios en Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo dice: lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de Cristo, porque ahí mi pecado fue borrado, porque ahí mi deuda fue cancelada, porque en esa cruz la justicia de Cristo me fue atribuida a mí y me fue dada entrada a la vida eterna. Para los judaizantes, hermanos, la cruz era un objeto de vergüenza, como lo hemos dicho antes. Para Pablo, de satisfacción, porque Pablo entendía las implicaciones de la cruz. Dicho sea de paso, como un pequeño comercial, debido a nuestro cierre con Gálatas, a este mensaje que tiene que ver con gloriarnos en la cruz y preparándonos para celebrar un tiempo correcto de la Semana Santa, después de esta exposición de Gálatas vamos a estar estudiando de algunas verdades importantes acerca de la doctrina de nuestra salvación, que nos lleven a gloriarnos en la cruz por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esos hombres se gloriaban en la carne, pero Pablo se gloriaba en su Salvador. Hermanos, porque la cruz habla de la expiación, de la expiación de Cristo con la cual el apóstol se identificaba. La cruz habla del sacrificio perfecto que fue dado por ti y por mí, pecadores. La cruz habla de esa expiación perfecta por la cual el mundo estaba crucificado para Pablo, y dice Pablo, y yo al mundo. Así es que Pablo estaba desechando el sistema mundano con sus atractivos, su exhibición carnal que persigue el orgullo y la vanagloria, y sus religiones basadas en el esfuerzo humano. Pablo estaba desechando todas estas cosas y no pretendía jactarse de ninguna de estas cosas cuando él mismo hablaba de sí, sabiendo que tenía de qué jactarse. Un hombre estudiado, un hombre celoso en su religión, un hombre más destacado que los de su época,
Pero dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme de cualquiera de estas cosas. Ya no vivo yo, son las palabras de Pablo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Es Cristo en mí, ese era su gloriarse. Ese era su gozo indecible que inundaba su alma por lo que Cristo había hecho en él. Por la obra de redención en la cruz de Cristo, ahora Pablo se sabe una nueva criatura. Él dice, no importa ni la circuncisión, no importa la incircuncisión tampoco, nada valen, sino una nueva creación, una nueva criatura. Ya no hay nada en el mundo que tenga algún poder sobre Pablo. Está muerto para el mundo. Porque el Evangelio, hermanos, destruye ese poder. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La religión nos lleva a jactarnos de algo de nosotros mismos. Yo fui cada domingo. Yo fui cada culto. Yo fui cada fiesta. Yo di tanto, yo hice tanto, yo aporté tanto, yo contribuí con tanto. La religión que centra su mensaje en las obras nos lleva, hermanos, a jactarnos de nosotros mismos. Pero el Evangelio nos lleva a gloriarnos en la cruz de Jesús. Eso quiere decir que nuestra identidad en Jesús es segura y firme. Somos salvos única y exclusivamente por la obra de Cristo, no por la nuestra. El Evangelio que nos enseña que usted tiene que hacer esto y aquello, guardar esto y aquello, cumplir esto y aquello y dar esto y aquello con fin de ganar el favor de Dios, no es el verdadero Evangelio. El único y verdadero Evangelio proclama a Cristo y nada más. Proclama la obra de la cruz y nada más. De modo que la forma en la que usted y yo recibimos salvación y somos guardados del castigo eterno es única y exclusivamente poniendo nuestra fe en Cristo. Y quizá alguien podrá decir, ¿así de fácil? Así de fácil para nosotros, pero costó un gran precio. La sangre de Cristo derramada en la cruz. Por la fe usted hoy puede proclamar a Cristo, confesar su pecado y tener por cierto que en Él hay perdón y vida eterna. Y tenga por seguro, por lo que la Escritura enseña, que usted recibirá de Él salvación y vida eterna. Esta es su promesa, este es su don de gracia para todo aquel que cree. ¿No necesito hacer nada? No. ¿Tengo que venir cada domingo a la iglesia? No para ganar el favor de Dios. Tengo que dar grandes sumas económicas, aportaciones, ofrendas o diezmos, no para ganar el favor de Dios. Tengo que portarme bien, no para ganar el favor de Dios. Tengo que hacer buenas obras, no para ganar el favor de Dios. No para propia justicia y salvación, no. Solo por la fe en Cristo. Otra cosa es que si tras poner nuestra fe en Cristo, Él nos llama por convicción y por amor a servirle, a ser fieles, a congregarnos, a participar, a dar, a hacer, a guardar. Pero el Evangelio es por fe y no por obras, para que no tengamos algo de lo cual decir, menos más que cristiano tan bueno soy. Y nos gloriemos solo en la cruz de Cristo. Y esto implica reconocer nuestra miseria, nuestra incapacidad y la gracia con la cual Cristo nos vio y nos amó y nos salvó de la condición en la que nos encontrábamos, de la cual nosotros no hubiéramos podido salir, a no ser por su gracia y su misericordia. Alguien dijo, saber que eres salvo solo por las obras de Cristo trae una gozosa confianza jactanciosa. No una confianza en uno mismo, sino una confianza en Cristo. Cristo ha reservado un lugar para nosotros en el cielo. Un lugar que Él nos ha dado de manera gratuita y nosotros no tomamos ningún crédito de nuestra posición ante Dios como nueva creación. Todo mérito es de Él. Él hizo todo. Él hizo todo. Aún Él tomó nuestra dura cabeza y nuestro duro corazón
y abrió nuestros ojos entenebrecidos, cegados por el pecado, y ablandó nuestros corazones de piedra y puso corazones de carne para que nosotros pudiésemos proclamar por fe a Cristo el Señor. Porque ni aún eso podíamos hacer, estábamos necios, no queriendo creer, no queriendo recibir, no queriendo tener lo que de Dios nos era ofrecido, porque disfrutábamos nuestra vida de pecado. Las palabras dichas por Pablo en el capítulo 2 siguen presentes al final de esta carta, hermanos. Pablo dijo en el capítulo 2, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Salvo por pura gracia, el creyente, hermanos, el creyente ha muerto a la carne. Y ahora, por la fe del Hijo de Dios, vive como una nueva criatura. Esto es lo que Pablo tenía presente, lo que nos dijo desde el capítulo 2 y nuevamente lo trae a memoria al final de esta carta. Hemos muerto a la carne, ya no vivimos nosotros. Y lo que ahora vivimos en este cuerpo de carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Somos nuevas criaturas. El mundo natural ha dejado de tener cualquier reclamo sobre nosotros. Por eso es que este consejo es bueno para permanecer firmes. Porque si nosotros olvidamos que hemos sido libertados de las demandas y exigencias de este mundo y de los deseos de nuestra propia carne, si nosotros olvidamos eso, vamos a vivir como si estuviéramos presos de nuestra carne y de los deseos de este mundo y de las exigencias religiosas y de las demandas de la ley, como si por medio de todas estas cosas nosotros pudiésemos ganar el favor de Dios. Pero si nosotros tenemos presente y nos gloriamos en la cruz, que en esa cruz todo ha sido hecho, nosotros nos mantendremos en la esperanza segura que aguarda a todos los que esperan en Cristo, que nuestra posición en Él es segura y es eterna, no nos será quitada. Porque no fue ganada por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Así es que, hermanos, si tú has confiado en Cristo, eres una nueva creación. No por tus obras, no por tus méritos, no por tu religiosidad, sino por tu fe en Cristo. Así es que gloríate en la cruz de Cristo. Honra, enaltece, proclama con orgullo que Cristo es el Señor de tu vida. No temas, aún enfrentes burla, peligro y persecución. No temas llevar la cruz. Gloríate en la cruz de Cristo. El aspecto negativo es que si tú omites este consejo, te vas a ver envuelto en tentaciones que te lleven a estar atado a las demandas de este mundo, a los deseos de tu carne, a preceptos religiosos, a agradar a la carne. Si Cristo te hizo libre, no temas a causa de la cruz, más bien gloríate en ella y confía en la gracia del Señor y vive en libertad. Y este es nuestro último precepto, hermanos. Versículo 16. Verso 16. Y todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Los que anden conforme a esta regla. En cuanto al contexto, Pablo está refiriéndose al Evangelio de la cruz y a toda persona que pone su confianza en la obra de Cristo para justificación de sus pecados. Los que anden conforme a esta regla. Lo que Pablo muestra en este verso es que el verdadero creyente vive, escuche bien, iglesia, vive conforme al Evangelio de la cruz. Anda conforme a esta regla. No es solo que ha hecho una decisión de fe o ha puesto su fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, sino que vive a la luz de esta verdad.
Vive conforme a esta verdad. Vive conforme al Evangelio de la cruz. Es decir, que el Evangelio de Cristo se ha vuelto la norma de vida para todos los que estamos en Cristo. Para todos los que han venido a ser el Israel de Dios. Y ojo, hermanos, que no se está refiriendo a una etnia conforme a la carne, sino en un sentido espiritual. Aquellos que ahora viven por la fe en el Hijo de Dios. Para los que andan conforme al Evangelio, para los que andan en el Evangelio, por la gracia abundante de Dios, dice Pablo, hay paz y misericordia para con ellos. Ya no están bajo la maldición de Dios por causa del pecado, sino que ahora gozan de paz por la misericordia del Señor. Esta es nuestra condición, esta es su condición, hermanos, y su fe ha sido puesta en Cristo. Paz es ese estado de serenidad en el corazón que ha recibido aquel que ha sido justificado por la fe. Pues dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La paz y la misericordia son inseparables. Si sin la misericordia de Dios no hubiese sido manifestada a su pueblo, si Dios no hubiese tenido misericordia de su pueblo, este jamás hubiera gozado de paz. La misericordia de Dios es su amor hacia los pecadores en miseria y necesidad. Y hermanos, usted y yo estábamos ahí. Toda la humanidad se encuentra ahí, en miseria y necesidad, sin paz. Ahí andamos buscando paz. Entre las migajas del mundo. Ahí andamos buscando paz entre la aprobación de los hombres. Ahí andamos buscando paz en la religión y en las obras, en las buenas obras. Ahí andamos buscando paz a través de dádivas y caridades. Pero la Escritura, el Evangelio de Cristo, el único y verdadero Evangelio, proclama que el hombre puede solamente disfrutar de verdadera paz en Cristo Jesús. En Él tenemos paz para con Dios, en Jesucristo. Nosotros estábamos en esa miseria y necesidad, y en su grande amor, Cristo nos amó, tuvo misericordia de nosotros y nos dio su paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que el mundo no puede dar. Antes nos la roba cada día. La incertidumbre y la zozobra nos roba esa paz. Si usted acostumbra a ver noticias, le aseguro que no tiene mucha paz cuando se va a dormir. Si usted está enterado de todos los acontecimientos de su vecindario, le aseguro que no tiene mucha paz cada vez que sale a la calle. Si usted está pensando en cuán fiel puede ser, cuán bueno puede ser, le aseguro que pierde mucha paz las veces que no es ni tan bueno, ni tan fiel. Ahora, la Escritura habla que el hombre natural, por causa del pecado, está en enemistad con Dios. Es enemigo de Dios. Todo hombre no está en paz con Dios. Es enemigo de Dios. Está en un estado de guerra, por así decirlo. Y la única manera de encontrar paz con Dios es por medio de Cristo el Señor. Por la fe en Cristo. Pablo comenzó deseando gracia y paz a los creyentes de Galacia en su epístola, al inicio. Y termina deseando gracia y paz para los que andan conforme al Evangelio de la cruz. Pablo empezó dando gloria a Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz y termina la carta dando la gloria a Cristo por su muerte en la cruz. Pablo comenzó hablando de un solo y único evangelio y termina la carta llamando a los Gálatas a andar conforme a ese único evangelio.
Pablo comenzó presentando defensa de su ministerio como apóstol y termina también con esa defensa en la carta. Los judaizantes habían puesto en duda su ministerio y el mensaje de Pablo, pero ahora Pablo les dice, no me molesten más. Como quien dice, los ha puesto al descubierto, ha quitado su máscara, los ha exhibido. Y Pablo les dice, no me molesten más, que nadie me moleste. No está diciendo de los gálatas que están teniendo problemas entre la iglesia. Está hablando de los judaizantes. Y les dice, yo soy un verdadero siervo de Cristo. Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Podría estarse refiriendo Pablo a los azotes, a las piedras? Quizá. ¿Podría estarse refiriendo Pablo a su carácter, a su corazón, a su intención para con los gálatas y todos los creyentes, a su fidelidad al Evangelio? ¿Podría estarse refiriendo Pablo al carácter que se asemejaba a Cristo y era evidente ante los demás? Quizá. Pablo está diciendo, yo soy un verdadero siervo de Cristo, sin caretas, sin hipocresía. No me jacto en mi propia carne, no me jacto de mis obras, me glorío más bien en la cruz de Cristo. Vea lo que dice 1 Corintios 15, 9 y 10. 1 Corintios 15, 9 y 10. Hablando de Pablo, o hablando Pablo de sí mismo, dice a los corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Comenzamos leyendo estos versos hoy. Y dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un fiel y verdadero siervo del Señor, que no se jacta de sí mismo, sino se gloría en la cruz. Un siervo que confía y depende de la gracia del Señor. Por gracia, sin méritos propios, ni obras, Pablo había venido a ser un siervo de Cristo. Pablo confiaba en esa gracia, no se avergonzaba y no temía llevar sobre sí mismo los sufrimientos y las marcas de Cristo por causa del Evangelio de la cruz. Esa misma gracia, hermanos, ha sido derramada en el corazón de todos los que hoy andamos bajo esa regla. Todos los que hemos confiado única y exclusivamente en el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la gracia sin obras, hemos recibido de esa gracia abundante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de entrada. Hemos venido a la fe por gracia. Es el punto como continúa. Seguimos viviendo por gracia. Todo lo que necesitamos en la vida cristiana nos es dado por gracia. Comenzamos con gracia, siendo justificados por la fe en lo que Cristo ha hecho. Continuamos por gracia, no por lo que nosotros hagamos. Y es aquí donde pretendo alentarnos, hermanos, a permanecer firmes en la fe, confiando en la gracia del Señor. No por lo que nosotros hagamos. Este evangelio de la gracia es lo que los gálatas tienen que conocer y amar en su espíritu. Este evangelio de la gracia es el que nosotros debemos recordar, tener presente y atesorar en nuestros corazones para permanecer firmes y libres en Cristo Jesús. No es un conjunto, hermanos, ojo, escuche bien, no es un conjunto de verdades abstractas. No son meras ideas teológicas alrededor. No es estudio y nada más. Es una forma de vida. Vida plena, vida segura. Ahora, y cantábamos esto en nuestro himno, y por la eternidad. Ahora y por la eternidad hemos sido salvados por gracia y podemos vivir firmes y libres en esa salvación que hemos recibido. Con temor y temblor podemos velar por nuestra salvación, por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo es con todos los que viven conforme al Evangelio de la cruz. Así que tú y yo podemos vivir en libertad si confiamos en su gracia siempre fiel. ¿Habrá temores al llevar la cruz? Claro que los habrá. ¿Habrá peligros al llevar la cruz? Claro que los habrá. Por eso confía en su gracia. La gracia del Señor Jesucristo que está con nosotros, que nos ha sido derramada en los corazones, para que podamos vivir la vida de fe a la cual hemos sido llamados a vivir. No depende de nosotros, no nosotros, sino Cristo en nosotros. Por la gracia del Señor somos lo que somos, salvos por la fe. Y su gracia no es ni será en vano con nosotros, hermanos. Si usted vive por la gracia que es en Cristo Jesús, para gloria de Dios, vivirá la vida que Él le ha llamado a vivir. Porque ya nos hemos dado cuenta, quizá a estas alturas del partido, que solitos no podemos, que necesitamos depender de la gracia del Señor, que necesitamos vivir por el Espíritu, que necesitamos sembrar para el Espíritu, o de lo contrario cosecharemos de la carne. Si terminamos agradando a la carne, por temor a llevar el Evangelio de la cruz, por no abanderar con orgullo y gloriarnos en la cruz de Cristo y nada más. Pero lo contrario sucede cuando nosotros reconocemos nuestra impiedad, nuestra incapacidad, y cuando rendidos así tal y cual llegamos la primera vez ante la cruz de Cristo, volvemos a ella y le decimos: Señor, yo no puedo. Tú me llamas a estar firme en la fe, tú me llamas a permanecer en la libertad, pero la tentación es grande, Señor. Estoy ciertamente necesitado de tu ayuda y de tu gracia. Hermanos, de la misma manera que llegamos rendidos con nuestros viles pecados ante la cruz para recibir de Cristo salvación, cada día podemos llegar rendidos a la cruz y reconocer nuestra necesidad de gracia, de perdón, de justicia, de amor y misericordia. Pero en el momento que olvidamos eso y nos creemos súper cristianos, súper hombres, seremos muy expuestos al peligro de caer y de volver quizá a un sistema religioso de obras que de ninguna manera nos conducirá a honrar a Dios, sino que tal vez nos lleve a jactarnos de nuestra propia religiosidad, de nuestro buen comportamiento. Pero en las palabras del apóstol Pablo, hermanos, no olvidemos, ya no nosotros, es Cristo en nosotros. Y todo lo que de aquí en adelante vivamos en este cuerpo de carne, vivámoslo en la fe del Hijo de Dios. Echemos mano de la gracia de Cristo Jesús. No solitos. Acuérdese también que no estamos solitos, hay un cuerpo de fe. Y si alguno fuere atrapado por algún pecado, nosotros que somos espirituales somos llamados a levantarle. Llevemos los unos las cargas de los otros y permanezcamos, hermanos, firmes y libres en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y la gloria sea a Cristo el Señor, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y la gloria sea a Cristo el Señor, quien pagó nuestra deuda y nos dio libertad. Si esta es su fe, si esta es verdaderamente su fe, permanezca firme en ella. No se ha movido de ella. Y si fuese tentado, eche mano de la gracia del Señor. Y si cayese, eche mano de la gracia del Señor. Y corra a sus hermanos. No los corra a sus hermanos, sino vaya a sus hermanos. Y busque ayuda. Y clame por la gracia del Señor. Y corramos juntos, hermanos, con paciencia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo el Señor. Y que Él tenga misericordia de nosotros. Gracia y paz sea para con nosotros en Cristo el Señor.